enmienda de número de la Orden del Mérito Civil. Dejo con ustedes al profesor Javier Cordán Enamorado con el tema la política exterior y de seguridad de la Unión Europea. Adelante, profesor, el auditorio es suyo. Pues, en primer lugar, muchas gracias. Buenas tardes a todos y agradecer al almirante Santiago Goyob, que es también buen amigo desde hace varios años, su amable invitación, y a la Fundación de la Academia Diplomática, pues la posibilidad de estar hoy con ustedes, no allí en Lima, como ha sido posible pues hace 3 y 1 año, respectivamente. Fue un auténtico placer. Y por las circunstancias actuales, bueno, pues lo hacemos online y también con muchísimo gusto. Voy a compartir la pantalla porque tengo un PowerPoint que me gustaría que fueran guiando la presentación. ¿Lo pueden ver? Sí, se va cargando, la podemos ver. ¿vale? Bien, a ver si se carga por completo la pantalla. Vale, lo que pasa es que creo que están viendo ahora mismo las traspas. Vale, ¿lo ven ahora entero? Sí, lo vemos ¿Sí, entero. no? Sí, perfecto. Muy bien. Bueno, pues esta es la estructura que he pensado darle a la presentación. En primer lugar, pues una breve introducción histórica y una descripción muy rápida de la arquitectura institucional de la política de seguridad y defensa europea, la política común de seguridad y defensa europea. Que esto es esta primera introducción en muchos casos es en riesgo de una ponencia puramente descriptiva, tipo página web, que creo que no ayudaría mucho, sería terriblemente aburrida y desde el punto de vista analítico, pues algo yermo. Pero sí que es necesario, bueno, pues dar algunas pinceladas de cómo ha ido evolucionando esta política para tener una visión de conjunto máxime si para algunos de ustedes pues este es un tema de entrada un tanto lejano. En segundo lugar, vamos a ver los retos a los que se enfrenta esta política de la Unión Europea en materia de seguridad y defensa. En restos, pues en las relaciones sobre todo con otras grandes potencias y con el vecindario europeo. Luego pasaremos a lo que realmente es el núcleo de la presentación, a los retos políticos y militares, sobre todo, o sea, ambos, político-militares podríamos decir, porque además es el ámbito en el que yo me muevo. Y este es un aspecto que me gustaría señalar al comienzo. O sea, mi perspectiva no va a ser de derecho internacional, que es algo que es una disciplina que también trabaja sobre Unión Europea y es muy habitual, ¿no? el encontrar en los congresos de Derecho Internacional Público pues ponencias sobre seguridad europea, sobre Unión Europea y demás. Tienen asignaturas en mi propia facultad y demás. Es perfecto, es un enfoque fundamental, pero esa no es la perspectiva que a mí me interesa. Yo vengo de la ciencia política y además mi área de especialización desde hace muchísimos años son los estudios estratégicos. Y por lo tanto, lo que voy a aportarles yo hoy pues va a ser desde esta área de conocimiento. Los estudios estratégicos, como imagino que muchos sabrán, tienen que ver con todo aquello que está relacionado con el uso o amenaza de uso de la fuerza en las relaciones internacionales. Y en situaciones pues más pacíficas de preparación para esa contingencia. Es decir, están muy relacionados con todo lo que es el instrumento militar en la política internacional. Esa es mi área de especialización y eso es el núcleo de esta presentación, ¿no? Y para cerrar, bueno, pues para que no sea un punto y final, pues plantear alguna conclusión, pero básicamente las conclusiones van a ir parecidas en un análisis. Ya digo, quiero alejarme de una presentación puramente descriptiva que, insisto, sería... yo llevo en esas cuestiones pues 25 años contando el periodo de la tesis doctoral y ya estaba en marcha toda esta cuestión de la seguridad y defensa europea. Y debo confesarles que yo, al menos al principio, o sea, en los primeros años era muy euroescéptico y eso que mi tesis doctoral tenía que ver algo con estas cuestiones. Y ese escepticismo se ha mantenido mucho tiempo después, porque vi también pues, momentos de
de especial optimismo y demás a finales de los 90, que luego acabó, como veremos, en mucho menos de lo que se esperaba. Y por tanto, bueno, pues o sea, debo confesarles que esto lo presento desde un euroescepticismo originario para el futuro de tanto de los países europeos, de la Unión Europea y en particular para España. Creo que el futuro de España cada vez más pasa por Europa. Y si los europeos quieren ser relevantes en el mundo de este siglo XXI, pues o trabajamos unidos o pasaremos a una situación muy de segundo plano, ¿no? Por lo tanto, aunque van a ver que en mi presentación hay ciertos elementos de escepticismo, de realismo, porque bueno, estudios estratégicos son muy realistas, al mismo tiempo les confieso que esto es un tema que personalmente me interesa mucho porque creo en él. Es decir, creo que es fundamental que haya avances en materia de una política común de seguridad y defensa. Bien, bueno, hechas estas advertencias, vamos a empezar ya como tal la presentación. Entonces, de entrada, el por qué, ¿no? ¿Por qué tanto la Unión Europea como esta política, ¿no? Bueno, pues aunque durante gran parte de su existencia este proyecto comunitario, y aquí ya cuando hablo de comunitario me refiero a todas las etapas que ha ido atravesando, fundamentalmente ha sido un mercado, es decir, tenía una dimensión económica muy fuerte. En el origen de toda esta cuestión subyace el tema de la paz y la guerra. Como pueden ver en esta gráfica, pues Europa ha sido un continente marcado por guerras como las que aparecen en esta traspa, devastadoras. Las 4 que he seleccionado aquí han sido de lo peor que hemos tenido en los últimos siglos. Y ya la última de ellas, la Segunda Guerra Mundial, pues fue la definitiva. Y el germen de la Unión Europea como tal. No obstante, aquí también hay que hacer un caveat, es decir, aunque el nacimiento de este proyecto, a día de ya Unión Europea, esté relacionado con la seguridad, realmente no está pensado para proteger a Europa de amenazas exteriores, que es lo que ahora mismo apunta la política común de seguridad y defensa, sino para proteger a Europa de sus propios demonios. O sea, para proteger a Europa de ella misma, de los conflictos que experimentaba entre las grandes potencias europeas. Esto explica que la arquitectura institucional de la Unión Europea, en esas décadas de desarrollo, pues haya mantenido en un segundo plano o un tercero, o sea, en el fondo del cajón, las cuestiones de defensa, de seguridad y defensa, hasta prácticamente anteayer, hablando con una perspectiva de bastantes décadas. Es decir, hasta el fin de la Guerra Fría no se empieza realmente a avanzar en materia de seguridad y defensa, ¿no? Insisto, porque aunque está relacionado con estas cuestiones, realmente no era para evitar que de nuevo pues Alemania se volviera a hacer muy fuerte y eso pudiera ser un problema, o que una rivalidad entre Francia y Reino Unido, que en aquel momento pues parecía impensable, pero bueno, la historia, como pueden ver, este mapa da muchos giros, ¿no? Bueno, pues estaba pensado más para el interior. Y eso explica que todavía, bueno, pues arrastremos inercias porque nos falta ese desarrollo institucional mirando décadas atrás, ¿no? Bien, ¿cuál ha sido ese desarrollo institucional? Bueno, pues aquí no voy a ir comentando punto por punto, porque, insisto, esta es la transparencia donde nos podríamos quedar pegados y esto se podría convertir en una clase muy aburrida, ¿no? Porque además, al final casi acaba pareciendo un galimatías, ¿no? Si se fijan en la parte inferior de política, la PES es la política exterior de seguridad común, luego la renombran política europea de seguridad y defensa, ahora estamos en la política común de seguridad y defensa. Esto es lo que, claro, esto es que alimenta el euroscepticismo, ya les digo, yo trabajaba en esos temas en aquella época y al final dice, bueno, mucho ruido, pocas nueces, ¿no? Con tanto cambio de nombre. Realmente ha habido sustancia y luego al final, sacaré unas conclusiones y seré menos ácido. Pero de entrada, bueno, pues es comprensible que genere cierto escepticismo porque se dan muchas vueltas a esta cuestión, ¿no? Pero bueno, algunos apuntes breves sobre ese desarrollo institucional.
El germen en materia de seguridad y defensa es la Unión Europea Occidental, que además incluía una cláusula de defensa mutua muy, bueno, pues muy exigente, incluso más exigente que el artículo 5 de OTAN, porque es que ahí había un compromiso realmente de defensa mutua en caso de que hubiese una agresión externa contra alguno de los miembros de esa UEO, ¿no? Sin embargo, bueno, pues es algo que pasó al sueño de los justos en gran medida porque al final los países que estaban poniendo en marcha todo este proceso pues se echaron para atrás. Esto realmente viene de antes, viene del Tratado de Bruselas. Y bueno, la Francia, que fue uno de los impulsores del Tratado de Bruselas, al final se echó para atrás en una primera idea de una defensa común europea, ¿no? Por cuestiones de política interior, porque tenía problemas con sus colonias de Argelia e Indochina y por lo tanto no quería hipotecar sus fuerzas armadas que estaban muy sobreextendidas en una tarea añadida y además con el riesgo de perder cierta soberanía y demás, ¿no? La cuestión es que esta misión de defensa colectiva se deja en manos de la OTAN. Y así ocurre, vamos, y así pues permanece hasta el momento presente. La defensa colectiva a día de hoy, y luego esto lo iré matizando, pero a día de hoy sobre todo la base, el fundamento, sigue siendo la Alianza Atlántica. Bueno, la UEO empieza a reactivarse tras el fin de la Guerra Fría, es un cambio de escenario. Por un lado, geopolíticamente, pues ya no hay una amenaza a las puertas, como era el Pacto de Varsovia. Por tanto, eso permite ya hacer más experimentación política. Y por otro, Estados Unidos, y esto lo digo a propósito para que no pensemos que todo se debe a Donald Trump, Estados Unidos ya empieza a decir que, bueno, que los europeos pues, van a tener que asumir más responsabilidades a la hora de defenderse o de hacer frente a amenazas que a ellos les puedan afectar de manera más cercana, ¿no? En concreto una guerra que surge en el propio continente europeo, que es la guerra de los Balcanes, que es otro acelerador de este proceso. Porque además la guerra de los Balcanes es un conflicto donde los países europeos se encuentran muy mal preparados para atender a esa demanda tanto política como militar, a la hora de ofrecer una respuesta común y a la hora de responder a ella militarmente, porque los ejércitos de los países europeos estaban pensados para otra misión suprema, que era la defensa territorial. Por lo tanto, eran ejércitos muy numerosos, con base de reclutamiento obligatorio, pensados para combatir allí donde estaban, o sea, en su propio país, defender sus fronteras o defender las fronteras de países aliados vecinos, es decir, pues fundamentalmente frente alemán. No tanto para desplegar contingentes, hacer una proyección de fuerza y sobre todo enviar a soldados de reemplazo a los Balcanes, cosa que era políticamente muy difícil, ¿no? Por lo tanto, ahí los países europeos se encuentran con un problema tanto político, insisto, como militar. Bueno, pues esto es lo que va poniendo en marcha esa autoconciencia europea de que, hemos de tomar las riendas de nuestro propio destino, desarrollar pues una política común y además capacidades propias para responder a ello. Bien, esto al mismo tiempo, y es algo que también voy a tratar un poco más adelante, plantea la pregunta, ¿y qué hacemos con la OTAN? ¿Y cuál va a ser la relación de esta naciente política común, o lo que se quiere que sea una política común, con la OTAN, ¿no? Bueno, pues se crea en ese momento la Identidad Europea de Seguridad y Defensa como una manera de dejar claro que este intento de tener más independencia, no, más autonomía, más capacidad propia, pues no es competitivo con la OTAN, es decir, no es una relación de suma cero. Y esto es una clave que insistiré al final en las conclusiones. Es decir, la relación con la OTAN es necesaria, es fundamental y además los dos se refuerzan, ¿no? Entonces, como una forma de integrar esta seguridad europea en la OTAN, bueno, se habla de la Identidad Europea de Seguridad y Defensa. Bien, luego está pues todo el desarrollo que aparece ahí abajo y ahí no voy a entrar en las diversas cumbres y demás porque es donde nos podríamos
enmarañar, solamente apuntar que esos diversos nombres que ha ido teniendo y esos diversos avances y retrocesos que se han ido experimentando, pues se deben en gran medida al aumento del número de miembros de la Unión Europea, ¿no? Cuando ya ha sido como tal la Unión Europea. Es decir, para los que sean de ciencia política y estén familiarizados con el lenguaje de las políticas públicas, bueno, pues las políticas europeas, y en particular esta, tiene mucho de modelo incrementalista, es decir, de la búsqueda de consensos. No funciona aquí tanto el modelo racional, sino el modelo de buscar, ¿no? Pues soluciones que sean aceptables por todos, que políticamente sean viables. No es óptimo, pero permite avanzar con más seguridad. Es decir, no se van dejando cadáveres por el camino, de modo que aquello tarde o temprano acaba explotando. Entonces, una forma muy lenta, una forma a veces frustrante, desesperante, pero se van dando avances que con el tiempo, y esta es una de las conclusiones que ya avanzo, pues son históricos, porque se van logrando desarrollos institucionales, precedentes, que antes no existían y que ahora ya están ahí y que no es tan fácil ya desmontar. Bueno, en este proceso que les he ido comentando y que ha abarcado, bueno, pues desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, lo cierto es que en los últimos 10 años, en esta década, se ha ido avanzando bastante más. Y más. Me atrevería a decir que especialmente en los últimos 5 años, con lo cual hay ya ciertos motivos para ser algo más optimistas, aunque con los recelos que antes he comentado, porque luego iré también poniendo pegas a algunos de los puntos que aparecen ya en esta traspa, ¿no? Cosas que destacaría. Bueno, pues la creación y ya funcionamiento de este Servicio Europeo de Acción Exterior, que básicamente es una especie de Ministerio de Asuntos Exteriores y casi algo también de defensa, aunque no se quiere llamar así. De hecho, en la Constitución Europea se hablaba de ministro de Defensa, cosa que luego al final no salió, y ahora es el alto representante, vicepresidente de la Comisión, que además da la casualidad que ahora mismo es el español Josep Borrell. Bueno, pues esto es algo que desde luego es muy destacable, ¿no? Porque ya hay toda una institución detrás, y ahora pondré una traspa donde aparece ese desarrollo. En el ámbito de los hechos, otra cuestión a señalar es la activación de la cláusula de defensa mutua, es decir, la invocación de esa cláusula con motivo de los atentados de noviembre de 2015 en París, que me imagino que recordarán, ¿no? Y que fue en el contexto de una campaña de atentados vinculados en la mayor parte de los casos al Daesh en Europa, cosa que recuerda a esa invocación del artículo 5 de la OTAN, justo después del 11S, que fue la primera vez que se invocaba el artículo 5. En un escenario además que no era para lo que se había pensado el artículo 5 y que era legítimo hacerlo, pero de luego no era el escenario que se esperaba, más bien lo que se imaginaba era una ofensiva de unidades acorazadas soviéticas por el Fulda Gap en Alemania, y no, esto fue otro tipo de amenaza, ¿no? Lo cual también nos recuerda, ¿no?, la importancia de una mente abierta a la hora de planificar en materia de defensa. Bueno, lo otro aspecto que señalaría es la aprobación de la Estrategia Global de la Unión Europea de junio de 2016, que en cierto modo sucede a una anterior de 2003, una estrategia la estrategia Solana, 13 años. Esto es un ejemplo, ¿no?, de esa dificultad para lograr consensos que antes comentaba, es decir, la sucede, pero más bien lo que hace es una estrategia sobre algo que estaba ya muy, muy desfasado. Bien, y luego, pues, los avances que aparecen en esta otra parte, que voy a comentar. Esto es el núcleo, como tal, de la presentación, y por lo tanto aquí únicamente los enumero, luego volveré sobre ellos, porque esto lo quiero analizar con más detalle. Bueno, esta es la estructura actual de este Servicio Europeo de Acción Exterior, y en concreto, porque ahí no se ve nada, y soy consciente de ello, aquí creo que sí que se ve un poquitín mejor. Bueno, esto sería ese apartado casi del Ministerio de Defensa. Esto sería la parte más de seguridad y defensa de ese servicio exterior de la Unión Europea. Para la gestión de crisis, las misiones en el exterior, que hay una pata muy importante
de misiones civiles que tienen que ver con todo lo que es la reforma policial de estados frágiles, el poner en marcha o restablecer su sistema judicial, o sea, el imperio de la ley. Entonces, es más, eso es algo que la Unión Europea le presta muchísima atención y luego veremos que gran parte de las misiones son de ese carácter. Es también algo que bebe mucho o que se enmarca en lo que se suele llamar el enfoque integral. Para los que vengan del ámbito militar, el Comprehensive Approach, aunque en la Unión Europea se llama el enfoque integral, o sea, el Integrated Approach. Y luego ya, pues, como tal, una parte militar. Para las misiones militares, incluyendo una célula de planeamiento, que esto es algo muy destacable. Y es algo que fue boicoteado, particularmente por los británicos, porque esto era el germen ya de algo mucho más serio. Y luego ahora enseguida hablaré de esos retos externos. Bueno, pues este es un tema que ya da más capacidades a la Unión Europea y que era algo muy necesario, porque había muchas misiones militares ya en marcha, pero es que faltaba un cuartel general de la Unión Europea para dirigir esas misiones. Esas misiones, lógicamente, tenían un cuartel general, pero no era un cuartel general era un cuartel general ad hoc para esa misión. Pero no probablemente de la Unión Europea. La Unión Europea es verdad que bebía mucho de las capacidades OTAN en ese sentido, los acuerdos de Berlín Plus. Sobre todo se hacen pensando, sí, en capacidades militares hard, es decir, pues en los AWACS, en otro tipo de medios, pero sobre todo de las capacidades de planeamiento OTAN que están muy, muy refinadas. Bueno, esto ya es una forma de ir ganando en este sentido autonomía estratégica respecto a OTAN. Bien, ¿cuál es el contexto de esta política común de seguridad y defensa? Bueno, ahí ven una perspectiva de Europa que en el fondo, bueno, la realidad geográfica es que somos una península, ¿no? de esa gran masa euroasiática, una península próspera, pero rodeada de inestabilidad, tanto en el este, pues con Rusia, ahora hablaremos de ella, Oriente Medio y muy especialmente desde la perspectiva de España, del Magreb, Libia ahí en rojo. Libia ahora mismo es un lugar de mucho interés, y toda la zona del Sahel, que bueno, también tiene una gran repercusión para España, ¿no? Por lo tanto, o sea, esta política tiene contenido. O sea, no tenemos pues en ese sentido, la ventaja, por ejemplo, de Estados Unidos, de tener tener un vecindario en el sentido pues más estable y menos amenazante comparándolo aquí, por ejemplo, pues con Rusia, ¿no? Desde la perspectiva de los bálticos, de los polacos y demás, para ellos Rusia es un tema muy serio, ¿no? Bueno, pues esto es algo que geopolíticamente otros países no tienen este problema. Bien, esta es otra trampa que me encanta poner en múltiples conferencias. Esta es una proyección del Ministerio de Defensa británico, pensada, o sea, un escenario para 2045. Esto habría que retocarlo como consecuencia del COVID, seguramente, de sus consecuencias económicas, pero es una proyección donde se puede observar en el círculo más externo pues ese crecimiento del PIB, ¿no? Tal como se espera, ¿no? Y ahora el círculo interior sería el PIB actual, ¿no? Bueno, esta trampa es muy ilustrativa porque se observa, bueno, por un lado, si China realmente sigue en ese camino, cómo se va a convertir en la primera potencia mundial, pero al mismo tiempo en la encrucijada en la que se encuentra Europa. Si Europa tiene éxito en este proyecto de ser una unión, también en materia de seguridad y defensa, que en gran medida es la cúspide de ese proceso de unión, porque supone ceder lo más sagrado de un Estado, que es su seguridad, es la fuente última de su legitimidad, y aquí me remito a Hobbes, esto es de sentido común político. Ceder eso sería ya la última piedra. Con esto habría terminado un proceso federativo, ¿no? Bueno, hay muchos que no creen en ese proceso, pero bueno, el hecho de avanzar en ello, y aunque no seamos como tal unos Estados Unidos de Europa, si nos coordinamos mucho más, lo cierto es que Europa podría ser un global player, podría ser una gran potencia mundial, como pueden ver en esta transparencia, ¿no? Por el contrario, si en vez de ese círculo
tan grande en Europa, pues lo dividimos en pequeños círculos, como por ejemplo me aparece aquí en Oriente Medio, por cada uno de los países europeos, pues Europa se convertirá no en un global player, sino en un playground de las grandes potencias, especialmente de China, de Estados Unidos, en menor medida de Rusia. Bueno, pues esa es la encrucijada en la que nos encontramos. Por eso les decía que aquí en políticas públicas aplicado a materia de política común, pues no sirve tanto el modelo racional, porque lo racional sería apuntar por ahí, sino el modelo de búsqueda de consenso, de incrementalismo y demás, que como pueden imaginarse hace mucho más complicado ese destino. Bueno, pues diversos actores que influyen sobre Europa. O sea, vamos a hacer una visión muy rápida, porque también esto se podría alargar, sería tema de conferencias. Bueno, relaciones de diversas potencias con Europa, ¿no? Y riesgos, amenazas, oportunidades. Estados Unidos en primer lugar. O sea, Estados Unidos es un aliado de Europa y al mismo tiempo es un gran rival, así tal cual, desde el punto de vista del proyecto de construcción de la seguridad y defensa europea. Por una razón obvia, voy a volver a la trampa anterior, porque porque Estados Unidos, y esto aquí tiro de realismo ofensivo de John Mearsheimer, pues sí, Estados Unidos quiere una Europa que sea próspera, que sea estable, que le compre productos, con la que se pueda hacer negocios, donde se pueda invertir. O sea, eso le interesa. Lo que a Estados Unidos no le convence tanto es tener a un igual en relaciones internacionales, que haga lo que le dé la gana, que defienda sus propios intereses y que eventualmente compita. Por eso Estados Unidos es tan receloso del auge de China, porque supone otro rival, supone otro igual en el escenario internacional. Bueno, pues Estados Unidos, desde esa lógica, no quiere una Europa unida. Quiere una Europa estable, una Europa próspera, pero no unida como una gran potencia, porque entonces se convertiría en un competidor. No en un enemigo, evidentemente, o sea, hay muchos puntos en común, pero sí en un competidor geopolítico. Por lo tanto, si se puede ahorrar eso, mucho mejor. Además, está la máxima de divide y vencerás y es mucho más fácil el negociar pues uno a uno, desde el punto de vista comercial o por ejemplo, el tema ahora muy candente, ¿no? de la tasa Google, o sea, con un país y con otro y apretarle las tuercas que hacerlo con un gigante. O con otro que es igual o más fuerte que tú económicamente. Eso cambia mucho las cosas. Por ese motivo, Estados Unidos, bueno, pues no es un gran amigo de este proceso. O sea, Estados Unidos sí que quiere que los europeos tengan más capacidades militares, sean más competentes, pero no que actúen con una voz única, que actúen con un proyecto político cohesionador. Por otra parte, Estados Unidos es una oportunidad, porque el hecho de, por un lado, recordarnos, y hay que darles toda la razón en ese sentido, que hemos de asumir nuestra propia seguridad, que vale ya de ser consumidores de seguridad, y ahí tienen, honestamente, buena parte de razón. Lo cierto es que está habiendo un giro en la política de defensa norteamericana y que es algo también ya muy sabido, están reorientándose hacia Asia-Pacífico y posiblemente además una de las consecuencias del COVID, si China sale más reforzada que el resto de países, que vamos a salir muy dañados económicamente por esta crisis, pues si China no sale tan mal parada como parece que dicen como apuntan, ¿no?, las previsiones de Fondo Monetario Internacional, Estados Unidos va a tener más motivos para tratar de compensar, o sea, de contrapesar a China. Por lo tanto, va a perder ancho de banda político para dispersar esfuerzos en múltiples lugares, entre ellos Europa. Por lo tanto, esta tendencia a menos presencia militar, menos compromiso militar de Estados Unidos para Europa en ese sentido es una oportunidad, porque nos impele a tener más capacidad propia. Bien, otro actor relevante, pues Rusia. La relación con Rusia es una relación curiosa, es una relación que tiene muchas aristas. Y esta es una trampa desde la perspectiva de ellos, porque, claro, hablándoles de Europa, como europeo, les diría, bueno, pues Rusia puede ser una amenaza y si fuera polaco, pues mucho más, sería en ese sentido mucho más asertivo.
Pero es que los rusos también nos ven con mucho recelo a nosotros, a los europeos. Porque, como pueden ver en este mapa, no hay una gran barrera geográfica que proteja a Rusia de esa península que antes les mostraba con tanto poderío económico. Y uno puede decir, bueno, ¿y qué? Ya, pero bueno, pues miren la historia. En los últimos 200 años a Rusia la han invadido 3 ocasiones por ese sector. Por lo tanto, aunque a día de hoy eso evidentemente no sea plausible, por un lado la historia da muchas vueltas, entonces, bueno, y dentro de 70 años, ¿qué? Posiblemente tampoco, pero sí que Europa puede influir sobre Rusia. O sea, sí que puede tratar de exportar su modelo político, su influencia, interferir en los asuntos internos de Rusia. Y eso los dirigentes rusos lo ven como una amenaza tan relevante como una amenaza territorial. O sea, especialmente para los dirigentes rusos actuales y en concreto para Putin, la cuestión de la influencia europea y los problemas que Europa les puede dar es algo serio, ¿no? Bien, ese miedo, ¿no? Esa relación tan problemática con Europa tan ambigua, o sea, en parte podría ser un dilema de seguridad, depende del momento, en otros momentos ha sido otra cosa, ha sido una espiral ofensiva, pues explica, ¿no? En los giros que ha ido dando la política de alianzas. Y cómo, pues, tras la Segunda Guerra Mundial, que Rusia hay que reconocer que fue el país más perjudicado de la guerra, la guerra de verdad en la Segunda Guerra Mundial fue la de Frente del Este, pues Rusia quiso protegerse llevando las fronteras lo más lejos posible. Hay que decir también, en honor a la verdad, que lo hizo además estirando a un régimen totalitario hasta las fronteras de Alemania. O sea, y que los pueblos que vivieron bajo el telón de acero no eran libres, ¿no? O sea, el comunismo ahí fue una losa muy pesada. O sea, ellos no se beneficiaron de la liberación que experimentó el resto de Europa, ¿no? Pero si nos ponemos desde la perspectiva de Moscú, o sea, la perspectiva de seguridad, tenía su lógica geopolítica, que era el tener a ese potencial enemigo lo más lejos posible. Eso le daba profundidad estratégica. Tiene todo el sentido. Bien, esto explica también pues que la extensión de la OTAN hacia el este haya sido percibida como una amenaza directa para los intereses rusos y para que actualmente tengamos pues un vecindario pues muy problemático, una relación de vecindad muy problemáticas en el este de Europa. Porque si para los rusos Europa puede ser un riesgo para su seguridad, ven con suspicacia esa ampliación de la OTAN hacia el este, para los países que estuvieron, como antes decía, bajo el yugo del comunismo y de la Unión Soviética, pues desde luego no les da la más mínima seguridad pues tener a una Rusia de nuevo pues con más poder, desde luego comparado con el que tenía aquí, esto es comprensible geoestratégicamente y por eso han querido ellos que la OTAN esté ahí presente y vamos a ver que esto afecta mucho a las relaciones dentro de la propia Unión Europea, porque para estos países, especialmente aquí el más combativo, es Polonia, la Unión Europea no es una garantía de defensa colectiva respecto a Rusia. No confían en la Unión Europea como un freno frente a una potencial agresión de los rusos. En ese sentido, se ven mucho más protegidos por la OTAN y en particular, concretamente por Estados Unidos, ¿no? Bien, esto, como vamos a ver, tiene efectos sobre el resto de cuestiones. Bueno, me estoy extendiendo ya demasiado en esta parte, voy a ir un poco más deprisa para ir a lo que, insisto, quiero que sea el núcleo, aunque se ha comprimido en el tiempo, pero bueno, lo que tiene creo que más sustancia. Bueno, otra potencia a tener presente es China, que es esa creciente potencia global. Bueno, la relación de Europa con China también es ir en un mero importador de productos chinos. Por eso la iniciativa de Belt and Road es también contemplada con sus puertos europeos. El más famoso es el puerto del Pireo en Grecia.
bueno, pues es vista también con recelo porque no queremos ser, o sea, queremos ser un socio comercial de China, pero no un mero comprador de los productos chinos. Queremos que sea una relación pues de ganar-ganar. Bien, y también en ese sentido o sea, la influencia china es algo que se empieza a notar. Y esta semana se está hablando de la presión que ejerce China sobre aquellos pues, que están interesados en investigar sobre el origen del COVID, de una investigación internacional al respecto, y cómo también pues, fuerza la máquina contra aquellos que no tienen suficiente poder relativo, concretamente Australia. Bueno, pues esa presencia china también empieza a hacerse notar en la Unión Europea. En la medida en que estemos cocinados, podremos tener más capacidad de resistencia frente a esas influencias. Si no, pues estamos muy en precario frente a esa influencia de China. Bien, bueno, perdón, antes de nada, esta última traspa, por una mención al vecindario además mediterráneo, dando una ponencia desde España, que es que otro área que nos interesa muchísimo es esa frontera sur, ¿no? Porque hay un cinturón de inestabilidad, tenemos ahí pues múltiples estados muy frágiles o directamente fallidos, como es el caso de Libia, donde bueno, pues es un terreno fértil para todo tipo de tráficos ilícitos, particularmente de narcotráfico, y luego también del tráfico de personas. Y bueno, pues eso es un tema que también nos preocupa. Y luego una inestabilidad que se podría contagiar, esto para España sería una pesadilla geopolítica a nuestros países vecinos como son Argelia y Marruecos. Algo también que nos interesa mucho pues que la Unión Europea mire ahí, ¿no? Claro, esto, como pueden ver, pues supone cierta esquizofrenia para la Unión Europea, porque hay países que están muy interesados y solamente ven desarrollo de capacidades para el tema de lo híbrido y demás. Bueno, pues muchos de estos seminarios los hemos tenido en países fronterizos con Rusia, obviamente en Finlandia. Bueno, el tema ahí casi único era Rusia. Y lo que hacíamos desde el equipo de trabajo que estaba yo de España era en lo posible meter también cuestiones más del Mediterráneo, porque también son relevantes. Bien, pues esto lleva, como digo, a cierta esquizofrenia porque, por un lado, tenemos ese escenario tan demandante, pero luego también tenemos este otro que nos interesa muchísimo. Y claro que hay culturas estratégicas distintas, porque hay intereses que no se solapan del todo. Bien, y pasamos ya a lo que me gustaría que fuera el núcleo. No tanto, insisto, en el tiempo, porque ya me estoy alargando mucho y quería que tuviéramos ese pues, coloquio con tranquilidad. No hay pero problema. Sí que un poco por darle más sustancia a la presentación, porque lo que estoy contando en gran medida quizás muchos ya lo conocen, o sea, es bastante divulgativo, pero creo que ese contexto es fundamental. Vamos a ver ahora ya el núcleo, el corazón de esta política común de seguridad y defensa. Y me voy a centrar en tres aspectos. Realmente, sobre todo, me voy a centrar en el primero de ellos, que es el de capacidades militares. Vamos a hablar del nivel de una traspa sobre la relación entre la Unión Europea y la OTAN. Entonces, primera cuestión, las capacidades militares. Aquí cuando hablo de capacidades militares, bueno, pues es la acepción militar. O sea, no me estoy refiriendo únicamente a medios, que es también lo que voy a exponer, va a haber mucho casi todo va a ser hardware, pero sí que me gustaría que tenga la visión de conjunto de la capacidad militar, que incluye otros elementos. De doctrina en España lo llamamos el mirado I, pero son esos elementos que es lo que todo integrado generan una capacidad militar, es decir, algo que consigue cosas con efectos estratégicos. Bien. Bueno, pues aquí es donde empiezan esas decepciones. O sea, antes les he contado ese desarrollo institucional, ese organigrama del Servicio Exterior Europeo, esa especie de embrión del Ministerio de Defensa, de cuartel general y demás. Bueno, aquí es donde nos llevamos los chascos, sobre todo hace un tiempo, ¿no? Y esto me lleva a lo que les comentaba de los años 90 y principios de 2000 y demás, que el tema ya era cansino. O sea, para mí el tema de la Unión Europea era un tema que cuando iba a conferencias y demás, escuchándolas, me daba dolor de cabeza, porque era básicamente lo mismo y no se avanzaba, era desesperante. O sea, ocurrían pocas cosas realmente relevantes. O sea, declaraciones de intenciones y demás, muchas, pero luego pocas cosas tangibles, ¿no? Entonces, bueno, algunos ejemplos.
de esas decepciones para luego poner la parte bonita, es decir, dónde sí que se está avanzando. Bueno, pues uno de ellos fue el famoso Headline Goal, su objetivo destacado de Helsinki en 1999, que esto en gran medida viene de las frustraciones de la Unión Europea en los Balcanes, de esa incapacidad de poner en marcha poner sobre el terreno una gran fuerza europea y ese depender tanto de OTAN y en particular de Estados Unidos para la misión de IFOR, de KFOR y demás en Balcanes. Bueno, pues se planteó una fuerza de 60.000 efectivos terrestres más los medios necesarios aéreos y navales que estuviera disponible en un plazo de 60 días y que pudiera operar durante un año para el año 2003. Bueno, pues todavía estamos esperándola. O sea, ahí están esas decepciones. Es verdad que también hay que decir que a día de hoy una fuerza de 7.000 efectivos es algo que quizás no sería de todo necesario. Eso está muy pensado para Balcanes. O sea, para aquel escenario. Bien, luego se puso de moda la cuestión porque el tema de los Headline Goal, bueno, pues se hablaba muchísimo en las conferencias, en las presentaciones y demás, pero era un tema al final vacío. Otro tema que también se convirtió en un buzzword, una palabra de moda, los battle groups de la Unión Europea, bueno, pues sí, se crearon, o sea, ahí están y siguen estando. O sea, unas fuerzas compuestas por diversos países, con una fuerza, muchas veces un país que actuaba de framework, que estaba disponible para la Unión Europea, se iban rotando, pero lo cierto es que al final no se han desplegado. O sea, ahí están, pero no se han enviado ninguna misión, ¿no? Con lo cual, de nuevo, es otra decepción. Luego, un gran shock para la Unión Europea, donde se demostró que el rey estaba desnudo, por si alguien tenía dudas, fue la intervención en gran medida impulsada por Francia y Reino Unido en Libia, en 2011, para apoyar el derrocamiento de Gaddafi. Bueno, pues esa fue la gran tragedia, porque lo cierto es que, aunque al final aquello se logró, si no llega a ser por Estados Unidos, que realmente no tenía un particular interés, o sea, Estados Unidos intervino en gran medida porque sus aliados europeos lo llevaron allí, ¿sí? Porque es que si no, aquello podría haber sido bochornoso para los países europeos porque se habrían encontrado con una incapacidad militar. Si ven los datos, bueno, pues es que las capacidades críticas dependieron de Estados Unidos. Y esto es algo, pues, muy serio. Sí, porque ahora pondré cifras, ¿no?, de alguna comparativa. Y lo cierto es que aquí hay una serie de elementos críticos que la Unión Europea sigue teniendo carencias al respecto. Y son capacidades fundamentales para operar en misiones en el exterior, incluso para una de defensa territorial. O sea, si para derrotar al sistema integrado de defensa aéreo libio hizo falta el concurso de Estados Unidos por esas capacidades que antes señalaba de SEA, de misiles de crucero y demás, no digamos lo que haría falta para derrotar las capacidades A2AD, o sea, de antiaérea y o sea, de navegación de área y antiacceso de Rusia, que son palabras mayores. O sea, los europeos no tenemos capacidad de hacer eso ni de broma. Y ya digo, esta es la gran tragedia, ¿no? Esto explica, pues, esa resistencia de Polonia y otros países vecinos de avanzar tanto en el proyecto europeo que lleva a que Estados Unidos diga, bueno, pues me marcho. Ahora sí que me marcho porque no quiero, o sea, porque no quiero que abuséis de mí y porque a lo mejor es una forma, o sea, porque a mí Estados Unidos lo utiliza como palanca, de frenar el proceso. Es decir, la amenaza de decir el desacople con respecto a Europa y ahí quedéis a vuestra suerte con lo que os pueda venir, porque realmente no tendríamos esa capacidad. De modo que Polonia, en muchas ocasiones, hace de freno en estos avances de la Unión Europea por el miedo de que esto quebrante y le quite el paraguas protector de la OTAN, cosa que también es comprensible. Bien, bueno, estos son, bueno, alguna gráfica, ¿no?, de cómo los países europeos, bueno, esto no es de los dividendos, justamente de los dividendos de la paz, esto ya es inercia de los dividendos de la paz. O sea, dividendos de la paz es esa reducción de los presupuestos militares y de los arsenales tras el fin de la Guerra Fría, no, esto ya incluso posterior. Bueno, pues Europa ha ido perdiendo esas capacidades militares duras. Y además, si entrásemos ya al detalle,
no están operativos. Cuando ahí tenemos un problema, esto es algo que que así le ocurre a Alemania, así le ocurre a España, no, pues es un problema que tenemos, ¿no? de operatividad. Bien, por lo tanto, como tal, capacidad sí que hay, o sea, si los números como tal son relevantes, pero tenemos un problema de integración de estas capacidades. O sea, tenemos un problema no tanto de gastar menos, como nos acusan los americanos, porque también la cifra del 2% es un tanto tramposa, o sea, se puede contribuir mucho a la OTAN sin tener el 2%. O sea, como es el caso, por ejemplo, de España. O sea, España contribuye mucho más a la OTAN que lo hace Grecia. Y Grecia tiene 2% y nosotros no. Bueno, pues, por lo tanto, es un criterio que no es del todo justo, ¿no? Pero lo cierto es que el problema de Europa no es tanto el gasto en defensa, sino el cómo se gasta en defensa y cómo se integran las capacidades, porque tenemos unos problemas de duplicidad de capacidades y luego de variedad de equipos que desde el punto de vista de sostenimiento de una fuerza conjunta sería una pesadilla logística, pero es que además si el futuro va por un Internet de las cosas, o sea, la revolución militar en ciernes, donde la robótica, la inteligencia artificial, los sistemas de sistemas van a ser pues los pilares, o sea, ese Internet de las cosas militar, el tener estos problemas de interoperabilidad pues, es que son terribles desde esa perspectiva, ¿no? O sea, si ya Estados Unidos tiene esos problemas a la hora de que sus equipos militares hablen entre ellos, no digamos los europeos. Bueno, entonces pasemos ya a la parte más positiva. Esto en un poco el jarro de agua fría. Entonces, ¿qué está haciendo Europa al respecto? Bueno, pues estas deficiencias se han detectado. Desde 2004 se creó la Agencia Europea de Defensa y en los últimos años lo cierto es que ha ganado mucho protagonismo. Y como aparece en su propia página web, son el hub de la cooperación de defensa europea, con el fin de ir logrando esa integración de capacidades. Ha habido diversos intentos, hubo un primer intento, o sea, esto como tal permanece, esta idea, pero bueno, se ha ido refinando y se ha ido avanzando. El primer intento era esta idea de pooling and sharing, o sea, de poner en común y compartir, que tiene sentido y para algunas capacidades no muy sensibles, también hay que decirlo, es decir, por ejemplo, de transporte aéreo. Esta es una iniciativa en la que participa España, que es hacer un uso pues inteligente de las capacidades de transporte aéreo, es decir, aprovechar pues que un avión va de un lugar a otro para llevar carga de otro país aliado y por lo tanto ahorrar costes, o sea, generar economías de escala. Esto es algo que no tiene mucho coste político y es algo bueno, pues fácil de asumir, rentable y no es sensible, insisto, tampoco no es sensible desde el punto de vista militar porque es transporte aéreo. Otro gallo nos cantaría si fueran pues misiles de crucero. O sea, el empleo de misiles de crucero, ¿no? Para intervenciones en un tercer país, ¿no? Bueno, pues ahí ya habría unas cabias nacionales que harían difícil operar esa fuerza común. O otro ejemplo, en este caso ya sería pooling. O sea, el sharing es poner capacidades en común, pero las capacidades siguen siendo propias. O sea, la FA400M que pone España ahí son de España. El sharing es el pooling es el generar capacidades que son de todos. Es decir, este avión, pero hay otros países que se van a dotar de una flotilla de aviones de este tipo que van a ser de esos países, de ninguno de ellos en particular, sino de todos ellos. Bueno, pues también una forma inteligente de crear economías de escala y de hacer un uso inteligente de los recursos. Bien. Diversas iniciativas en este sentido. O sea, ya digo, porque aquí nos podemos perder con la sopa de siglas. O sea, la lógica de lo que voy a contarles a continuación es, tenemos un déficit de capacidades, tenemos una dispersión de esfuerzos, por lo tanto, de lo que se trata es de generar unas capacidades, o sea, de cubrir huecos en nuestras capacidades y hacerlo además de manera coordinada y en lo posible, pues integrada. Es decir, incluso que haya capacidades que sean de todos. O sea, ir construyendo el germen de lo que podría ser en un futuro muy, muy, muy lejano un ejército europeo. Porque ahora más bien lo que trabajamos es un ejército de europeos. Bueno, pues tenemos por un lado ese plan de desarrollo de capacidades, que lo que hace este plan es el analizar las diversas capacidades que tiene en conjunto la Unión Europea, tanto en ese corto plazo, medio plazo, largo plazo, y identificar vacíos
de esas capacidades y, por lo tanto, objetivos para lograr esas capacidades. Ese es uno de los instrumentos. El otro instrumento es el CARD, que como pueden ver en esta trampa es un proceso de planeamiento multinacional. El NDPP es el proceso de planeamiento de OTAN. El CARD no llega a esa altura, ya nos gustaría que fuera tan sofisticado como el de OTAN, pero lo que trata de hacer es una revisión de los diversos planeamientos de defensa de los países miembros de la Unión Europea para ver cómo planifican ellos su defensa y entonces identificar capacidades que están desarrollando y proponer que las pongan en común, que lo hagan conjuntamente. Es decir, para que no vaya cada uno por su cuenta, que haya, bueno, pues una actuación concertada. Bueno, ha habido un experimento piloto, se han encontrado muchísimos gaps ahí y un déficit de inversión. Y para noviembre de este año está previsto que haya ya un CAR en serio, una revisión en serio de todas las políticas de defensa para que entre en diálogo con ese planeamiento de capacidades. Bien, la siguiente iniciativa, que esta es una que está ahora mismo muy de moda, la PESCO, va de nuevo en esta dirección, porque lo que hemos visto antes es diagnosticar vacíos de capacidades. En segundo lugar, ver qué capacidades tienen ya y están desarrollando los países europeos por su cuenta para tratar de buscar vías de confluencia. Bueno, pues esta tercera va en este sentido, va en esa línea de decir, bueno, vamos a trabajar en común en serio, o sea, vamos a comprometernos. Y además vamos a hacerlo de una manera, bueno, pues ya planificada. Aquí esto es un proceso que pilota la Agencia Europea de Defensa, pues con los pasos lógicos para desarrollar una capacidad militar y en concreto más de hardware, ¿no? Es decir, unos requerimientos de ese material que se quiere desarrollar, una investigación al respecto, un I+D, y luego ya como tal, pues al final la producción. Cosa que ya estaría fuera, o sea, esto como tal estaría fuera de la EDA. Esto ya lo haría cada país por su cuenta, ¿no? O varios países en conjunto. Bien, el último instrumento es el Fondo Europeo de Defensa, que es el incentivo, porque el otro quedaría como, bueno, un desideratum, pues una buena intención. Esto es el caramelo. O sea, esta es la forma de atraer, de lograr compromisos, de conseguir que actores egoístas cooperen, porque hay algo que les beneficia en esa cooperación. Y al mismo tiempo también tiene una lógica económica e industrial, porque este proceso de investigación y desarrollo es muchas veces una travesía en el desierto. Esto es muy caro y aquí no hay beneficios. O sea, los beneficios se empiezan a obtener cuando ya se fabrica y el cliente adquiere. Pero esta parte de aquí la tiene que hacer normalmente la industria de defensa asumiendo riesgos, de que luego al final muchos de esos euros, y hablamos a veces de millones o decenas o cientos incluso de millones, acaben en nada. Entonces, lo que hace el Fondo Europeo de Defensa es dar una ayuda, o sea, una coparticipación, luego también coparticipación de los países miembros, para desarrollar ese I+D en materia de defensa, ¿no? Lo cual ayuda a lograr ese compromiso en los países. Esto es un ejemplo de los 34 proyectos que tenemos que ahora mismo hay en marcha, bueno, pues diversas capacidades en las diversas grandes líneas, espacio, de sistemas aéreos, en fin, y diversos proyectos que van colgando de ahí, ¿no? Bueno, eso, como ven, va teniendo sentido, ¿no? O sea, es una buena idea. ¿Cuáles son los problemas en la implementación real? Porque si no, os sería una explicación de página web oficial. Ahora vamos a ver ya la visión quizás más cínica, ¿no? Pero más ajustada a la realidad. También con el fin de buscar, pues puntos de mejora. Pues un riesgo es que al final esto se quede en un salvavidas para la industria de defensa, un mero incentivo para la industria de defensa nacional, además. No europea, sino nacional, porque las industrias de defensa todavía son muy nacionales. Y además, en su día, esto tuvo mucho que ver, la creación de la EDA tuvo mucho que ver con el impulso francés. Y Francia, esto también le ocurre a España, Francia considera su industria de defensa un activo nacional, estratégico nacional. No así Reino Unido, que también lo impulsó. Reino Unido pensaba que era más bien para fomentar la integración de capacidades. En Reino Unido las industrias de defensa están más separadas o sea, tienen menos participación pública. Pero en otros países europeos lo cierto es que es un activo económico para nuestros países y es estratégico. Por lo tanto, un riesgo es que al final los países, o sea, haya participación nacional,
pero con el fin de beneficiarse de esos fondos, no tanto el generar esas capacidades compartidas, cosa que voy a desarrollar un poquitín más adelante. Otro problema es que los programas de desarrollo y producción con tantos países al final acaban teniendo problemas en el hardware, o sea, en lo que sale, en el producto, y luego en la competitividad económica de ese producto. O sea, al final muchas veces, bueno, lo que pasa cuando hay mucha gente que opina sobre una cuestión, pues se van metiendo opiniones y aquello se va haciendo más complejo. O sea, a veces cuando uno quiere que algo sea ejecutivo y sea rápido, que decidan 3 personas. Porque como decidan 50, aquello va a ser lento y lo que salga quizás sea un monstruo. Y esto a veces ocurre en los programas de armamento. Es decir, que tienen tantas especificaciones nacionales que al final aquello es terriblemente más caro, ¿no? Y no satisface a todos. Un ejemplo reciente, más que reciente, actual, porque esto está todavía en marcha, es el Euromale, que es un dron, como pueden ver, donde participan diversos países europeos, que por un lado se ha ido retrasando. Esto ha llevado a que países como Francia o la propia España, que también participan en este proyecto, se hayan tenido que dotar de drones parecidos ya a este, pero incluso más avanzados, como es en Reaper, porque nos hacía falta esa capacidad y no podíamos esperar a que se cumpliesen los plazos. Y dos, o sea, es un problema que se ha ido retrasando. Dos, que al final el producto no acaba siendo del todo óptimo. Porque hay diversas especificaciones. Esto en concreto me detengo por ilustrar, ¿no? Para que esto no sea algo meramente abstracto. Pues este dron lo quiere Francia para operar en el Sahel, ¿vale? También eso, por lo tanto, tiene sentido. Los alemanes también, pero los alemanes además se plantean que se puede utilizar para cuestiones de emergencias civiles y demás, y pronto pueda sobrevolar ciudades alemanas, grandes núcleos urbanos alemanes. Entonces, como va a sobrevolar ciudades, mejor que tenga 2 motores a que tenga 1, porque eso le da más seguridad. Bien, eso hace que al final el dron pese el doble de lo que debería pesar. Y por lo tanto, al final sea más caro, sea menos atractivo para el mercado internacional, se plantea más problemas que un desarrollo de un único país, ¿no? Esto es lo que ha llevado a que un gran macroproyecto que está siendo impulsado por Francia, Alemania y España esté fuera de este sistema. O sea, es verdad que parte de él sí que está en la PESCO. Por ejemplo, Indra, que es uno de las grandes empresas que está impulsando el proyecto, ha propuesto pues un programa en la PESCO para tema de guerra electrónica que puede servir para este sistema y demás, pero como tal, el FCAS está fuera de la PESCO para evitar que tenga tantas opiniones de diversos países, porque eso al final puede acabar dilatando y complicando mucho el proceso. Y aún así ya vamos tarde, porque como pueden ver en la traspa anterior, esto se espera para 2030, 2035, 2040, es decir, muchísimo tiempo. La verdad es que las capacidades militares se tardan mucho tiempo en desarrollar, pero es que el mundo puede ser muy diferente en 2040 de cómo es ahora. Y por lo tanto los requerimientos pues quizás se queden anticuados. Y dos, los americanos en parte ya lo tienen, o sea, ya viven en ese futuro. Por lo tanto, nos van ganando terrenos. Estamos muy detrás de los norteamericanos. Ese es un avión, el FCAS, de 6ª generación. El F-35 es 5ª generación. El que ahora mismo tenemos en Europa es un desarrollo europeo, el Eurofighter, o el de los Rafale de los franceses, que al final se salieron. Es 4ª generación. Luego tenemos ahí un gap que solamente podemos conseguir por la industria norteamericana. Por lo tanto, es uno de los problemas que tienen estos proyectos de tantos países. Más limitaciones de la PESCO. Pues al final es un problema de egoísmos nacionales, porque la intención de la PESCO es buena, pero al final, parafraseando a Kennedy, los países no entran en la PESCO pensando qué puede hacer mi país por la PESCO, sino qué puede hacer la PESCO por mi país. Por tanto, proponen diversos proyectos para financiar cosas que les interesan a ellos, pero no del todo al resto de países. Es verdad que hay la obligatoriedad de participar también en proyectos que afectan a capacidades identificadas por ese plan y que son de beneficio para todos, pero ahí, en ese sentido, pues se pierden muchos
muchas energías, muchos esfuerzos y mucho dinero también, desde la perspectiva de suplir esas capacidades críticas de la Unión Europea. Al mismo tiempo hay un problema también de compromisos, porque hay obligatoriedad, pero bueno, pero un país puede al final no cumplir porque hay compromisos también de aumento del gasto de defensa y demás, pero si un país no cumple, no le van a echar. Eso sería apretar el botón nuclear. Y eso es muy difícil que una cultura de búsqueda de consensos como la europea al final se hiciera. Bien, esto ha llevado que al final Francia pues proponga otra iniciativa, la intervención europea, la iniciativa de intervención europea que es una iniciativa al margen de la Unión Europea. Es decir, la idea de la PESCO era una vanguardia, es decir, una serie de países muy comprometidos con este proyecto de política común de seguridad y defensa, pero al final se ha apuntado todo el mundo, o sea, 25 estados, y ahora mismo somos 27, sin contar a los británicos, ¿no? O sea, que se ha apuntado, esto no es una vanguardia, sino que es el convoy. Por lo tanto, esa iniciativa pues es un intento de conseguir, de nuevo, interoperabilidad y agilidad fuera de la Unión Europea de miembros más comprometidos. No obstante, el futuro es un futuro donde sí o sí habrá que cooperar, o bueno, así nos irá si no lo hacemos, porque con lo que se nos viene encima, y más con la cuestión del COVID, pero además en el caso europeo está el envejecimiento de la población y todo el estrés que esto va a suponer para nuestro sistema de bienestar, o como aparece en ese trilema de la defensa, o perdemos autonomía nacional porque la cedemos, es decir, porque al final hacemos mucho pooling y habrá capacidades críticas militares que no serán nuestras, sino que serán compartidas, o cedemos ahí, cedemos autonomía nacional, o si no lo hacemos, pues perdemos capacidades. Es decir, si la autonomía nacional crece mucho, pero no lo hace no lo hace el gasto público y el gasto en defensa, pues las capacidades militares se resentirán, habrá menos gasto en defensa, o si hay un gran gasto en defensa por tener su autonomía nacional, pues al final no cuadrarán las cuentas. Eso, de luego, no va a ser el caso. O sea, que lo más probable es que si no cooperamos, al final todos perdamos capacidades militares. Bien, para ir avanzando ya vamos casi a la recta final de la presentación. Un primer problema que tiene Europa, o sea, en esta política, es la cuestión de las capacidades. Un segundo problema es el nivel de ambición. Realmente es más serio el de capacidades, porque uno puede decir, bueno, ¿para qué queremos esas capacidades? Y luego al final no sabemos para qué. O sea, no nos ponemos de acuerdo para utilizarlas. Bien, eso en efecto es un problema, y de hecho aquí lo señalo. Pero es peor problema no tener capacidades, porque si no tenemos capacidades y queremos, entonces estamos perdidos. En cambio, si tenemos capacidades y ahora no queremos, pero dentro de 10 años sí, bueno, pues la situación ya es viable. Ya podemos tener esa política común de seguridad y defensa. Por lo tanto, por eso me he detenido más en la cuestión de capacidades, porque ese es el núcleo, ¿no? Bien, pero esta cuestión aún así es relevante. Es decir, otro problema que tiene Europa es la falta de ambición. Es decir, nos falta una agenda común, nos falta una estrategia concertada y nos falta, en ese sentido, más asertividad. O sea, hay un problema de culturas estratégicas. No es verdad lo que decía Kagan en la época de la guerra de Irak de 2003, eso de que los americanos son de Marte y los europeos son de Venus. No es verdad, porque desde luego los franceses no tienen muchos miramientos a la hora de emplear la fuerza, es decir, tienen una cultura estratégica que acepta el empleo de la fuerza, y ahí están sus operaciones en el Sahel contra grupos terroristas, es decir, a ellos no les tiembla el pulso. Sí les ocurre, por ejemplo, a los alemanes o en la propia España. O sea, sí, hay diversas culturas estratégicas, ¿no? Y esto es algo que lastra esa voluntad política, ¿no? Y al final, pues esa disosión de Europa frente a posibles rivales geopolíticos. Y esto, evidentemente, pues tiene esa repercusión sobre la visión OTAN-UE, que algunos que ven competitiva. Porque, evidentemente, Estados Unidos, y al final la Unión Europea tiene autonomía estratégica, tiene capacidades propias, y además se tendería a desentender de la Unión Europea, es decir, la OTAN se podría ver muy afectada, y hay países que esto lo ven como una amenaza. Es decir, antes señalaba a Polonia, pero vamos, lo mismo se podría decir de los países bálticos, República Checa, Finlandia, aunque no sea OTAN, pero le da seguridad.
Es decir, es una cuestión que no es menor. Es decir, que hay países que tienen preferencia por OTAN antes que preferencia por la parte de defensa de la Unión Europea. Bueno, esta debilidad o esta falta de asistividad tiene mucho que ver también con, bueno, pues con nuestras sociedades, aunque no, o sea, esto tiene que ver con esa voluntad de empleo de la fuerza, no tanto con el proyecto de una defensa compartida, porque 2/3 de los europeos creen también que el futuro va por ahí, es decir, creen y apoyan una política común de defensa. Bien, esto también se observa en las operaciones militares de la Unión Europea, es decir, lo que antes he comentado, es decir, hay, como ven, más misiones civiles que militares, y todas las operaciones militares, aquí ven, pues se pueden ver las condiciones de hecho, para que se den esas operaciones militares, pues tienen que cumplir estos requisitos. Por un lado, ser acordes con el derecho internacional, eso evidentemente es muy, muy positivo. Que no haya combate de alta intensidad, bueno, eso ya podría ser un problema. Aquí no estoy evidentemente criticando que la Unión Europea pues sea un herbívoro, ¿no? En un mundo de carnívoros. O sea, ese no es... o sea, eso es una caricatura que puede tener elementos de verdad, pero aquí no estoy abogando por una europea pues mucho más agresiva internacionalmente y demás. A veces el ser cautelosos en el empleo de la fuerza es muy sensato. Desde luego, Europa ha actuado más sabiamente, parte por esa falta de capacidad en el escenario internacional que Estados Unidos en los últimos 20 años. Bueno, pero sin ninguna duda, o sea, en Oriente Medio Estados Unidos ha protagonizado varias catástrofes. Por lo tanto, no estoy aquí haciendo una defensa, ¿no?, del empleo de la fuerza porque sí. Pero en ocasiones hay que ser asertivos con el empleo de la fuerza, hacerse respetar y defenderse. Bueno, pues eso es un problema que Europa tiene que resolver, ¿no? Porque las misiones actuales de la Unión Europea están exclusivamente pensadas para la estabilización, la gestión de crisis, o sea, la respuesta, pero falta ese componente de defensa. Bien, en ese sentido, bueno, pues también se van dando avances. Uno de ellos que ahora mismo se está cocinando es lo que se llama el Strategic Compass. Realmente se podría llamar de otro modo. Quizás sería más correcto llamarlo una política, una estrategia político-militar de la Unión Europea, o sea, una estrategia de segundo nivel vinculada a la estrategia global de la Unión Europea. Es decir, que concrete más, porque las estrategias global de la Unión Europea más bien es una lista de tareas y de temas y de regiones y de cosas que se pueden hacer. Entonces, a la política común de seguridad y defensa le vendría bien una estrategia de verdad, es decir, algo que nos dé objetivos claros, una prioridad y cómo lo vamos a hacer y en qué condiciones, ¿no? Entonces, es algo que ahora mismo se está trabajando y, bueno, pues es algo que, en fin, no puedo comentar mucho más porque ahora mismo más bien está en la fase ideacional, pero por ahí van los tiros. Y ya para terminar, pues la relación OTAN-UE. Bueno, aquí subrayaría lo que antes señalaba, que es una relación simbiótica, hay que verla como una relación de suma cero, porque cuantas más capacidades tengan los europeos para actuar en común, al final la OTAN será más capaz también, tendrá más bueno, pues más capacidad de responder a los retos que se nos puedan plantear, tanto de defensa colectiva como en gestión de crisis en áreas vecinas. Aún así, lo cierto es que la OTAN a día de hoy sigue proporcionando ese fundamento de la defensa colectiva. O sea, si la OTAN desapareciera sería un cataclismo geoestratégico para Europa, la dejaría en una posición muy débil frente, por ejemplo, a Rusia, y esto sería una pesadilla para los países bálticos. Y una vía para cerrar de una mayor europeización de la OTAN, bueno, pues iría, en caso de que los Estados Unidos poco a poco se vayan marchando, iría en ir europeizando esos procesos OTAN, pues ahí pues propongo, ¿no?, vincular el planeamiento de capacidades de defensa con el proceso de planeamiento de OTAN, o sea, integrándolo mucho más, con el fin de ir haciendo pues mucho más sólido ese pilar europeo de la OTAN. Bueno, pues esto es básicamente lo que quería señalarles, únicamente cerrar, ¿no?, una perspectiva ya de conjunto que pues ha avanzado mucho en estos últimos, casi diría, 5 años con respecto a lo que se había avanzado en décadas anteriormente. O sea, es un ritmo progresivo y últimamente casi acelerado con esos
esas salvaguardas que les he ido señalando, esas dosis también de sano escepticismo que hay que tener, pero es un proceso histórico, es decir, se van creando estructuras, herramientas, procesos, culturas, instituciones que antes no existían y que posiblemente se hayan creado y estén ahora para permanecer durante mucho tiempo. De modo que esto es algo también a apreciar y a reconocer. Bueno, pues con esto cierro en esta página que tenemos el profesor Josep Baqués y yo, somos la que, bueno, junto con otros compañeros de la Universidad de Granada, los que la lideramos, un portal de transferencia de conocimiento en materia de estudios estratégicos y de defensa, la de Global Strategy, pues ahí también pueden consultar muchos más trabajos sobre estas cuestiones y demás en abierto. Pues con esta página termino, así que quedo a su disposición y encantado de responder a las cuestiones que se puedan plantear. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Javier. Conferencia ha sido